Hola amigos, estamos nuevamente con ustedes presentándoles un nuevo tema interesante, al parecer candente, pues es un tema en que pues no nos damos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor y consideramos que todo es parte de la misma modernidad en la que vivimos. El tema que nos ocupa hoy, los peligros de la nueva era. Entonces nos presentamos nuevamente con ustedes y pues los invitamos a perseverar. Hay citas bíblicas anotadas en el tema, no las vamos a leer, pero sí sería bueno que ustedes le den pausa al video, a la grabación, y revisen las citas bíblicas para que quede constancia de lo que estamos hablando. Es un tema pues centrado en una investigación, como lo veremos a continuación. Es una investigación no muy profunda, sencilla, pero llena de contenido. Así que esperamos que la disfruten. Como es un tema de índole religioso, nos atañe a los cristianos, pues entonces es bueno que nos pongamos en contacto con Dios. Decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues nos hemos puesto en comunión con Dios para que sea Él quien ilumine y nos inspire y cambie nuestros corazones. Pues vamos a iniciar con la introducción. Entonces, como les decía, es un trabajo que ha realizado el Consejo Pontificio de la Cultura, el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, a través de un documento, Jesucristo, portador del agua de la vida. Y entonces, en el título veíamos los peligros de la nueva era. ¿Qué cosa es la nueva era? La nueva era es una herejía de nuestro tiempo surgida aproximadamente entre 1960 a 1970. Soy testigo de ello porque pues en ese tiempo estaba yo joven, la televisión estaba pues sí no iniciando, pero sí estaba joven, y entonces pues de alguna manera pues estábamos un poco pegados a la televisión, que era el medio que nos entretenía después de la radio. Entonces esta corriente sí me percaté, aunque no sabía nada, pero sí me percaté de que se estaba iniciando a partir del programa televisivo Siempre en Domingo. En ese entonces dirigida por el entonces presentador Raúl Velasco. Dentro de la programación, pues presentaba algunas experiencias o algunos personajes que tenían ya relevancia o por lo menos a él ya lo habían convencido, a él o a la producción, y entonces les dieron y les daban espacios con ejemplos aparentemente inofensivos. Y algo así como experimentar las buenas vibras, limpiar el aura, recibir la energía cósmica, vestirse de blanco, los recordamos así como muy simpáticos. Y luego las sugerencias, sobre todo
en el inicio de las primavera, pues asistir a un lugar alto, especialmente el día 21 de marzo, en que entra la primavera, y invitaban a levantar las manos para llenarse de energía solar y así alcanzar la felicidad para ser exitoso. Así como limpiar el aura a través de gestos y acciones aparentemente inofensivas, decíamos al principio. Entonces, también empezaban a sugerir practicar la meditación y el yoga como forma de concentración, como forma de ejercitar nuestro cuerpo y entrar en un trance, por decirlo así, con uno mismo, partiendo del engaño, de la falacia de un encuentro personal íntimo con el yo. Bueno, así nos los presentaban y pues hombre, en su momento parecía muy atractivo, que no muchos de nosotros debimos de caer en el juego. Bueno, que la verdad es que yo no lo practiqué, no porque me esté limpiando en salud, sino que pues lo veíamos y pues bueno, no, nunca llegamos a practicar ese tipo de prácticas, pero sí se hacía. Luego también, así como lectura de cartas astrales, los horóscopos también se les dio mucha publicidad, mucho auge, y a lo mejor otras prácticas espirituales como el incienso, la quema de incienso, perfumes o varas aromáticas, es decir, una serie de prácticas que totalmente no las recuerdo, pero que ahí están. También otras prácticas ocultistas. Y bueno, como ya he repetido 2, 3 veces, parecían una muy buena y novedosa forma de pensar. Algo que pues no se conocía, y luego con la televisión, pues hombre, nos daban ejemplos. Dice un dicho que una imagen vale más que 1000 palabras. Y sin darnos cuenta, se nos estaba inculcando una nueva corriente racionalista que nos llevó a entrar en confusión entre la razón y la fe, entre lo natural y lo sobrenatural. Es decir, sin darnos cuenta, pues nos estaban dando gato por liebre, nos estaban tratando de relativizar una cosa con la otra. Y entonces, promocionando lo irrelevante de la moral y llevándonos a creer que las verdades religiosas al parecer ya carecían de sentido para erigirnos como Dios. Recordemos que esa ha sido la tentación del hombre, ser como Dios. Y de tajo, eliminando así a Dios, a la revelación y a la religión. Si ya podemos meditar, si ya nos encontramos con el yo, si ya puedo curarme a mí mismo, si la solución está dentro de mí mismo, entonces, pues, Dios, la religión, la revelación, ya no tienen sentido. Ya se va eliminando a Dios y entonces las prácticas quedan ya a un lado. ¿Qué dice? Brenda Uñas. ¿Eso quién es? La muchacha que me arregla las uñas. ¿Y eso qué? Tú pusiste ahí. ¿Tú escribiste eso? No. Sí. Yo no escribí nada. Y entonces nos presentan estas corrientes como formas auténticas de vida cristiana.
Es decir, podemos seguir creyendo en Dios y podemos seguir creyendo en esas prácticas. Entonces, bueno, ahora con las actitudes modernas, pues sí se nos invita a una reflexión. ¿Qué cosa estaban fomentando desde ese tiempo? Estamos ya por aquí, por el 2023. Entonces, fíjense, ya pasaron algo así como 50 años. 50 años en las cuales ya iniciaron una nueva forma de transformación mental. ¿Qué cosa estaban haciendo? Fomentando la irreligiosidad. Es decir, haciéndonos creer que la oración no sirve. Hay que cambiarla por ejercicios de relajación e interiorización. Y entonces nos lleva a negar el pecado hacia Dios. Y entonces Dios deja ya de ser un Dios personal. Es decir, ya no hay nadie a quien ofender. Y así Dios ya deja de ser nuestro papá, Señor y Dios de todo lo creado, y suprimiendo o eliminando de un tajo a la religión. Y bueno, si nos están escuchando personas que ya no creen en Dios, pues sería bueno que entraran en esta reflexión. Ahorita vamos a explicar un poquito las consecuencias. ¿Cómo nos percatamos de que sin darnos cuenta estamos ya dentro de esa corriente de transformación mental? O sea, ¿cómo nos damos cuenta? Pues de manera muy sencilla, por nuestras actitudes como la falta de caridad hacia el otro. Ya no somos capaces de arrodillarnos ante el Santísimo. Ya no nos gusta la religión, la misa. Los sacramentos los seguimos practicando, pero porque son como una forma de convivencia social. Es decir, pues a veces los abuelos, los padres, la familia nos insiste y nos insiste cuándo se van a casar, cuándo van a bautizar a sus hijos, cuándo van a hacer tus hijos su primera comunión. Y entonces los sacramentos pues se quedan como una medalla que se cuelga a cualquier persona. Hacemos celebraciones, hacemos festividades o fiestas con el pretexto de los sacramentos. Pero en la práctica, pues no, ya no tenemos ni confianza en él. Es más, ni nos interesa saber de qué se trata. Entonces, ¿cuáles son las actitudes del hombre moderno? Bueno, cuando hablamos del hombre, recuerden que es hombre y mujer. Buscamos tener mucho conocimiento. Pretendemos ser más cultos. Pretendemos abarcar el saber. Y entonces saber cada día más. Muchas veces terminamos una pequeña carrera, la más insignificante, diríamos, la más pequeña, o a lo mejor hemos participado de un taller o de un curso. Nos dieron un reconocimiento y ya nos sentimos sábelo todo. Ya no hay quien sepa más que nosotros. Pero si se trata de hacer el bien, si se trata de servir a los demás o de colaborar sin cobrar, la verdad es que sentimos la flojera o la pereza. Y eso ya no nos llama la atención en absoluto. ¿A dónde nos ha llevado? Pues a tener como Dios al dinero, al poder, al lujo, a la vanidad.
Ahora todo lo vemos con signo de pesos. Ahora ya no tenemos tiempo, ahora el tiempo para nosotros es oro. En el campo laboral, pues se descansaba domingo como día del Señor. Pero a partir ya de un tiempo para acá, pues ahora, pues casi mucha gente trabaja. Las empresas ya no quieren dejar de trabajar porque se pierde, porque el tiempo es oro, el tiempo es dinero. Y entonces la misma carestía de la vida hace que el hombre y la mujer trabajen y entonces la familia queda desintegrada, queda destruida. Ahorita lo vamos a seguir mirando. Ahora, ¿por qué la nueva era? ¿Por qué nace y por qué cobra un auge tan popular? O sea, ¿por qué se ha hecho como lo moderno, como lo actual? La mayoría de veces el hombre en sí mismo, sin darse cuenta, experimenta una sed espiritual. Es decir, el hombre en su interior tiene un compartimiento que no se llena si no es de Dios. Pero como según Dios para nosotros ha perdido sentido, entonces buscamos llenar ese espacio con cualquier cosa, pero menos de Dios. ¿Dónde se ha manifestado esta manera de pensar? Sobre todo en los jóvenes. Los jóvenes experimentan la pérdida generalizada de confianza en los antiguos pilares de la conciencia y de la cohesión social. Ellos han provocado el retorno, bueno, los pilares anteriores han provocado el retorno inesperado de la religiosidad cósmica, de rituales y creencias que se pensaba habían sido suplantadas por el cristianismo. Es decir, se llegó a pensar que el cristianismo ya había como corriente de pensamiento, como religión divina, ya había superado todas estas corrientes antiguas, nefastas, orientales y asiáticas. Pero la verdad es que no. Solo que esta corriente esotérica en realidad nunca se había extinguido. Y entonces, para nosotros los occidentales, resultaba nuevo el auge de la religión asiática. Es decir, le dieron una camuflajeada, la pintaron de bellos colores, bajo la influencia del movimiento teosófico de finales del siglo XIX, que refleja la creciente conciencia de una espiritualidad global que incorpora todas las tradiciones religiosas existentes. Es decir, un alimento con muchas especies. Eso es lo que es la nueva corriente de la nueva era. Ahora, vamos a ver cuáles son los pilares de desencuentro que desmotivaron a la juventud. Bueno, las instituciones que mantuvieron unida la sociedad durante siglos ahora han perdido su credibilidad. Y pongamos ejemplos que todos conocemos. Por ejemplo, los políticos. La gran mayoría de gobernantes han sido bautizados, es decir, han sido católicos, pero carentes de instrucción religiosa.
Es decir, fueron al catecismo. ¿Qué cosa es el catecismo? Una instrucción básica para la salvación del alma y del cuerpo. Y entonces, muchos de nosotros nos hemos quedado ahí, con ese catecismo infantil de niños. Y entonces, pues ya no recibimos una formación más global, más general, más completa. Y entonces estos políticos se dedicaron a gobernar con autoritarismo y corrupción. Lo vemos actualmente. ¿Sí? Y siempre en favor de los ricos y en contra de los pobres o desposeídos. En ellos vemos la falta de justicia humana y amor por las masas. Para ellos lo más importante es el poder de mando, el poder de gobierno y el poder económico. Los pobres no les interesan. Probablemente quisieran que las masas desaparecieran, pero se olvidan de que gracias a las masas ellos se han vuelto multimillonarios. Y entonces, pues no han respondido al papel que tienen de gobernar y de aplicar la justicia, de ver por los desposeídos. O sea, la política la han distorsionado de tal manera que no cumple con las expectativas para el cual fue inventada. Servir a los pobres, servir a las viudas. Los clérigos en la iglesia, personas muy eruditos y muchos con muchos títulos, en constante diálogo con Dios y preocupados por instruir a nuevos aspirantes al sacerdocio. Y en algunos casos entretenidos en atender las necesidades de los fieles en las parroquias y comunidades. ¿Y entonces qué ha pasado? Sí trabajan mucho. Visitan enfermos, celebran las misas, confiesan, administran los sacramentos como el bautismo, la reconciliación, el matrimonio. Sí, eso sí lo hacen. Como nos hemos masificado, entonces, pues todas sus fuerzas las han puesto ahí. Y entonces, ¿cuál ha sido el resultado de esa actitud o de ese hiperactividad? Pues a veces, en muchas ocasiones, se han descuidado la instrucción doctrinal del pueblo raso, o sea, del pueblo común. Y encontramos, por ejemplo, en los Oseas, pues hay un reclamo de parte de Dios en cuanto a sus sacerdotes, que no hacen su trabajo. Encontramos a Malaquías en el capítulo 2, 1 y 2, en Isaías 56, 10, en Jeremías 5, 4, en Jeremías 23, 1, 2, en Ezequiel 34, pues todo el capítulo 34 de Ezequías. Y dentro de estos clérigos, pues entre ellos los jóvenes. A los que se ha descuidado es a los jóvenes. ¿Sí? Entonces, pues los adultos llegan al matrimonio y pues no tienen ni idea, no tenemos ni idea de cómo educar a nuestros hijos. Y entonces, pues los educamos según nuestra manera de pensar, generalmente negativa, generalmente incongruente. Y bueno, los resultados pues los vivimos. Pasamos ahora a los educadores o maestros, los profesores de escuela, que ante la falta de principios y conciencia religiosa cristiana, o por los programas gubernamentales ateos, aumentan de forma alarmante
el desconocimiento de los valores evangélicos y obligan o han obligado a los profesores a aplicarlos en perjuicio de los educandos. Es decir, imponen una educación laica y entonces, pues, no hay valores. Y entonces se pierde el respeto. Esto es realmente fuerte. Sí, entonces, pues hay profesores que se manifiestan ateos. Y entonces, pues ellos son ateos y entonces a ellos les gustaría que todos sus alumnos fueran ateos. Muchos se descuidan y pues caen en la trampa. Alguno que otro no, que recibió un poquito más de instrucción, pues no se deja someter por esas corrientes de pensamiento ateas. Los padres, los papás, que ante el desconocimiento de la religión y también el no asumir su responsabilidad de padres al bautizar a sus hijos. Bueno, ¿por qué digo responsabilidad de bautizar a sus hijos? Porque cuando bautizan a sus hijos, los comprometen o les hacen hincapié en que deben educar a sus hijos en la religión cristiana. ¿Y por qué no asumen su responsabilidad? Porque desconocemos muchas veces qué cosa es el bautismo, para qué sirve y qué ganamos si nos bautizamos. No sabemos. Y entonces si le preguntamos a cualquier persona que se llame católica o que haya sido bautizada, pues no tiene ni siquiera tantita conciencia. Algunas veces vamos a misa por cumplir un precepto dominical. Bueno, si es que vamos, católicos domingueros. Pero como no tenemos conciencia de lo que es la misa, de lo que celebramos en la iglesia, pues entonces desviamos nuestra atención jugando con el chamaco, con el celular, distraídos a lo mejor en nuestras diversiones que vamos a realizar o en la comida que vamos a tener o con quién nos vamos a reunir. Bueno, llegamos a experimentar que hasta la misa nos cansa y nos aburre. Estamos mirando el reloj. Otras veces agarramos al hijo o al nieto, lo abrazamos, lo besamos. Y bueno, termina la misa, no oramos, no cantamos. Termina la misa, nos salimos. ¿Qué aprendimos? Nada. Y así pueden pasar 10, 20 años. No confesamos, no comulgamos. ¿Qué fuimos a hacer a la iglesia? Pues fuimos a apartar un lugar, a calentar la banca, a estar en una misa de cuerpo presente, la nuestra. Y pues no sacamos nada. Seguimos igual. Así es. Y entonces pues bautizamos a nuestros hijos, pero como un requisito impuesto por la iglesia. Y ya que estamos en ese ámbito, pues entonces, por pereza, no educamos ni corregimos a nuestros hijos. Es más, nos damos permiso nosotros mismos. Y les damos permiso a nuestros hijos, así como dice Hebreos 13:4. Nos hemos vuelto papás permisivos. Que mi hijo crezca, que elija la religión que guste, en el Dios que quiera estar,
Si es homosexual, pues hay que aceptarlo como es. Si es drogadicto, borracho, pues es lo que él eligió. Nos da pereza educarlo en el respeto, en el amor, en el servicio. A eso me refiero. Y bueno, ¿por qué no educan a sus hijos? Pues también a veces por prejuicios, a veces por resentimientos. Hay veces que decimos que, pues como yo sufrí, no quiero que sufran mis hijos. Como a mí me negaron llegar con alcohol en la cabeza, entonces ahora mis hijos puedan hacer lo que quieran. Como a mí no me daban permiso para llegar noche o ir a los antros, entonces mis hijos tienen digamos que el permiso. Y ya no se diga de otras cosas. Entonces, a veces todos esos resentimientos que guardamos, que arrastramos, a veces con eso tratamos de justificarnos. Luego nuestra vida de matrimonio, de pareja, no es un modelo a seguir. Es decir, como mi papá y mi mamá se divorciaron, pues así es la vida. Y entonces es un mismo patrón que se repite y se genera un antitestimonio a los demás. El matrimonio, ante la gran cantidad de divorcios, desencuentros conyugales, infidelidades, violencia intrafamiliar, ante tanto antitestimonio que han producido por no ser capaces de asumir su responsabilidad, haciendo que los jóvenes ya no quieran casarse para solo vivir en etapas de prueba. ¿Cómo entendemos esto? Sí, pues nos vamos a juntar. Si nos entendemos, le seguimos. Y si no, pues nos separamos, cada quien su vida y aquí no pasó nada. Y dice aquí en la pantalla, llegando a la animalidad. Bueno, eso podría ser una ofensa. Pero no se trata de ofender a nadie, se trata de reflexionar. ¿Cómo es que llegamos a la animalidad? Pues muy sencillo. Ustedes han visto o los han invitado a una boda entre un toro y una vaca, entre un caballo y una yegua, entre un ratón macho y una hembra. No. ¿Por qué? Porque los animales no se casan, solo se juntan. ¿Los animales tienen la obligación de ir a misa? No, solo es para los humanos. Y entonces, pues nadie dice nada porque un animal no vaya a misa. Y entonces, pues nosotros sin darnos cuenta llegamos a esa animalidad. El animal pues, no obedece, se guía por su instinto y anda por donde él quiere. De hecho, hace lo que quiere. Pero nosotros somos distintos. Nosotros somos seres pensantes con una inteligencia, con una libertad, con una voluntad. Y entonces por eso, pues tocamos este asunto. Entonces a veces nos hace falta reflexionar. Hey, queremos vivir unidos, libremente, sí, sin responsabilidad. Y pues no se puede. No es que no se pueda, como no mucha gente lo hace. Pero si lo comparamos con un trabajo, pues hombre, en el trabajo hay reglas, hay normas que cumplir,
hay estatutos, hay horario de entrada, horario de salida, a lo mejor hay una producción que realizar. Y entonces, en todos lados, donde quiera que nos vayamos o nos paremos, hay normas. Así nos subamos al metro, al avión, al auto. Hay reglas y normas que respetar. No podemos cruzarnos como animales porque nos atropellarían. Tenemos que pagar impuestos. Hay que cubrir requisitos. Hay que pagar el agua. Hay que pagar el predial. Y lo debemos hacer como ciudadanos, como personas pensantes que somos. Pero bueno, ahí se queda. Los laicos. Bueno, ¿quiénes son los laicos? Pues somos los que no tenemos un lugar en la iglesia, somos fieles. Muchas veces hemos recibido un curso o un proceso más o menos integral, pero no hemos sido capaces de encarnar nuestra vida con lo que hablamos y decimos. Hablamos muy bonito, pero nuestra vida es un desorden. O no nos casamos, o estamos separados, o no somos congruentes con la familia. Siempre andamos buscando que nos entiendan en lugar de tratar de entender a los demás. ¿Sí? Otras veces el conocimiento que tenemos de lo que aprendemos nos vuelve soberbios. Nos volvemos prepotentes o petulantes. Y se nos olvida que solo somos instrumentos en las manos de Dios, que por mucho que sepamos no somos más que nadie, más que ninguno. Dice el profeta Isaías ahí en 65:10, que somos como los perros, somos como perros mudos. Podríamos decir, ¿por qué perros? Porque los laicos que trabajamos en la iglesia, pues somos como eso, como perros. ¿Qué andamos tratando de hacer? Pues andamos ayudando al pastor a juntar a las ovejas para llevarlas a Dios. Y entonces dice aquí en la pantalla que Dios utiliza para ayudar a juntar a las ovejas para llevarlas al redil. Eso es. Entonces necesitamos hacer una reflexión. Los hombres. Bueno, los hombres ante la necesidad del trabajo para proveer lo necesario al hogar, y después por el deseo de tener un lugar, y después por el deseo de tener en lugar de ser, se nos olvida nuestra vocación de papás, metiéndonos a toda clase de diversiones que nos llevan a los vicios conocidos. Llámese alcoholismo, llámese mujeres, llámese droga, llámese sexo, amor por el trabajo. Y eso a los hombres nos hace perder el equilibrio. Y se nos olvida que el dinero que nos gastamos en esas famosas diversiones es en nuestra familia. Y si no proveemos lo necesario a la familia, entramos en un clima de pobreza. ¿Cómo nos justificamos? Pues para eso trabajo, para darme mis gustos. Sí, pero a costa de la familia. Otros enamoramos a muchas mujeres, pues nos sentimos los Ainanita, nos sentimos los Juan Camaney,
Y estas mujeres necesitadas de afecto, de amor y de caricias, las convertimos y las condenamos a vivir una vida de soledad y pobreza con varios hijos. ¿Por qué? Pues porque no nos podemos casar con ellas, solo queremos pasar un rato. Pero ese rato se convierte en hijos y entonces ya tenemos otra familia. Pero como no alcanza lo que ganamos, y aunque nos alcanzara, pues no podríamos vivir una doble vida. Y entonces, finalmente, las mujeres que enamoramos se quedan solas con sus hijos. Dice, por ejemplo, el libro de Malaquías en el 2 del 13 al 16. Una mujer, su sueño es tener una familia. Y nosotros, por nuestra mala cabeza como hombres, les truncamos y les echamos a perder la vida. Y no solo a ellas, sino a sus hijos. Y entonces ellas van a tener que trabajar y van a tener que dejar a sus hijos con la mamá o con la abuelita. Y entonces, pues va a hacer falta la figura paterna. Y entonces, pues siempre será una vida de pobreza. Pasamos a las mujeres, llenas de ilusiones por ser distintas, más preocupadas por la moda, la vanidad y la belleza. Y también, como todo ser humano, por llegar a sentirse deseadas. Entran o caen en la trampa del trabajo para tener una vida mejor. Pero en el trabajo son aduladas por los hombres. Estas también caen en la trampa del sexo, del alcohol, de la diversión, olvidándose de la dignidad que Dios les concede como mujeres, olvidándose de su vocación y sin querer, muchas veces sin querer, se dejan embarazar. ¿Qué cosa es lo que vemos en nuestros alrededores? Muchísimas madres solteras. Algunas muy trabajadoras logran sobresalir y son exitosas, pero solo algunas. Y bueno, a lo mejor llegan a sobresalir, sí, pero dejaron a sus hijos crecer solos. O al cuidado de los abuelos, como dije ya, privándolos de la figura paterna y materna. Si crecen solos, seguramente que van a ser carne para prostitución, para drogadicción, para homosexualismo, es decir, para delincuentes. No es en todos los casos, pero sucede. Nada más miremos a nuestro alrededor y veamos, hagamos una reflexión, un recuento en cada casa que vive a nuestro alrededor. Y se van a dar cuenta de la realidad. Pasamos ahora a los hijos. Ante el mundo actual, ellos envueltos en la tecnología moderna, metidos de lleno al internet o redes sociales, y ante la soledad, ante la falta de papá y mamá, y ante el trabajo y la incomprensión de sus padres, y además por todo lo que encuentran en los medios digitales, se llegan a encontrar con otros en las mismas circunstancias. Si no es en el internet, también encuentran esas amistades en la escuela o en la calle. Y también ellos, muchas veces resentidos por el abandono o por la violencia intrafamiliar, copian y se dejan arrastrar por testimonios vividos a veces desgarradores. Es decir, a los jóvenes, a todos los jóvenes,
nos ha tocado vivir diferentes circunstancias en nuestra vida. Y entonces a veces nosotros no nos habíamos dado cuenta de lo que nos pasa, pero otros nos abren los ojos, pero de una manera equivocada, y nos hacen volvernos resentidos. Y entonces toman un odio en contra de sus padres. ¿Dónde está papá y mamá? Pues el papá se fue con otra, o mi mamá era la otra, y entonces ya se fue con su familia. Mi mamá ante el abandono, pues ya se buscó otra persona, o ya vive con otro, o simplemente pues ya salió otra vez embarazada. Y entonces, pues, cuando los hijos crecen, ¿están pensando en casarse y formar una familia? No. Ante el mal testimonio de ellos, ya no desean casarse o formar una familia. En ese estado, así como están de desorientados, están abiertos a otras corrientes de pensamiento que los atrapan. Y puede ser de muchas maneras, ¿eh? No estoy necesariamente, tiene que ser otra religión, puede ser de una banda de rateros, de asaltantes, de violadores, de borrachos, de drogadictos. ¿Eh? Y entonces es como se cae en la drogadicción, en el alcoholismo, en las bandas, violadores, secuestradores, en la prostitución, homosexualismo, en el lesbianismo. Es decir, las instituciones establecidas han fallado. Y nosotros, como miembros de esas instituciones, no hemos sabido dar un buen testimonio. Bueno, ¿por qué se da todo esto? Todos estos desajustes se dan por el abandono de Dios, por el abandono a la iglesia, a los sacramentos, a la religión, a la instrucción religiosa. Les sugerimos que busquen Romanos capítulo 1 del 18 al 22 y se van a dar cuenta que todas las cosas que pasan es porque nos hemos olvidado de Dios. Dios nos creó para ser felices, para vivir en su amor, en su lineamiento. Y nosotros hemos preferido vivir según nuestro modo de pensar. Entonces, ¿qué es la nueva era? Bien, lo nuevo es un sincretismo de elementos esotéricos y seculares. Eso es lo que es la nueva era. Un sincretismo, es decir, un conjunto de religiones cristianas, ateas, orientales, asiáticas. Por eso entonces dice aquí, es una corriente cultural multifacética donde proponen al hombre como un ser que no necesita de dogmas o normas o lineamientos para ser feliz. Nada más falso y perverso que ello. Ya dije hace un rato, todos necesitamos normas. Hasta en la casa, aunque no se tenga un reglamento escrito, si sabemos, por ejemplo, a qué hora hay que levantarse, a qué horas hay que desayunar, a qué horas hay que comer. Sí sabemos, aunque mínimas, pero casi en todas las hogares existen reglas o dogmas. Ahora, este grupo de la nueva era no es un grupo como tal. Fíjense bien, no se puede percibir, no se reúnen como, diríamos, como los protestantes. No se localizan por ninguna parte.
O sea, no podemos hablar como los protestantes. Decimos, pues ahí están los testigos, o los mormones, o los evangélicos, o algún grupo. No, estos no se localizan por ninguna parte. No se conocen. Es decir, es un grupo difuso o informal. Son digamos, el movimiento es tan inteligente, o muy cauto, o muy sigiloso, como la serpiente que menciona el libro del Génesis. Atraviesan culturas como el cine, es decir, se meten ahí. Y entonces los diálogos de las películas que vemos están impregnadas de toda esta famosa corriente de pensamiento. Se meten en los seminarios, en los talleres, en los retiros espirituales, tanto de ellos como los católicos. Se meten en las terapias. Es más, hasta impregnan a grupos religiosos. Y algunos sugieren que es fuente de inspiración. Ah, qué bonita, qué novedoso. Oh, no se me había ocurrido. Y entonces sí hay grupos, hay algunos grupos, ¿cómo no? Pero son pocos. O sea, se van instruyendo y van tratando de abarcar a otras corrientes de pensamiento. Como ya dije, estos son unos protestantes pero invisibles. Puede ser tú, puede ser la persona con la que vives, pueden ser tus hijos o uno de tus hijos. Es decir, hay siempre ahí dentro un rebelde que piensa, decimos, contrario, piensa contrario a lo que la moral, a lo que las normas establecidas con los que hemos vivido. ¿Sí? ¿Podrán descubrirlo? Protestantes invisibles. Es un entramado individual. Por eso decía que puede estar entre tu familia, entre ti mismo, en el cómo piensas. Es un entramado individual. Sus características es pensar globalmente y actuar localmente. Su fuente de inspiración fundamental se encuentra en el Internet. Dicen ellos que es un movimiento muy coherente. Pero como ya dijimos, es una estructura sincretista, ya que incorpora varios elementos. Ellos respetan el hecho de que muchos estén dentro del movimiento de la nueva era. Muchos distinguen cuidadosamente entre religión y espiritualidad. Muchos de esos han rechazado sistemáticamente la religión organizada porque a su juicio no ha logrado responder a sus necesidades y por ello se han dirigido a otros lugares para encontrar espiritualidad. ¿Por qué andan buscando espiritualidad? Ya lo dije al principio. Todas las personas, hombres o mujeres, tenemos un espacio el cual únicamente se puede llenar con Dios. Y entonces, aunque muchos le queramos llenar con brujería, hechicería, magia, santa muerte, horóscopos, meditaciones, yoga, feng shui, cualquier otra corriente, alcoholismo, libertinaje, no se puede llenar. Yo no sé si ustedes han experimentado lo que es una borrachera. Amanecemos crudos, amanecemos vacíos, tanto de la cartera como del corazón, de la mente.
nos sentimos hastiados y asqueados. Es decir, perdemos el sentido de la vida. Por eso entonces a la nueva era se le puede situar en el contexto más amplio de la religiosidad esotérica. Y entonces el atractivo es como que es más popular, más fácil de llevar, y entonces sigue creciendo. Se vincula a la percepción de los sentidos. Produce un cambio fundamental de los individuos, en la sociedad, en el mundo. Hay una necesidad de cambio, pero cambio de paradigma, es decir, pretenden un nuevo estilo y modo de vivir. Las instituciones, como decíamos hace un rato, ya no responden a las necesidades de la juventud. El ser mujer o hombre ya no garantiza que realmente podamos hacer una familia. Entonces eso ya no funciona. Entonces ahora homosexualismo, lesbianismo, ahora personas sin religión. Bien. También me surge otra pregunta. Bueno, ¿y por qué ahora? Bueno, según los astrólogos estamos en la era de Piscis, conocida por ellos como la era cristiana, y que esta era cristiana está llegando a su fin. Bueno, está llegando a su fin, primero porque Jesucristo, recordemos que murió en el año 33. Y según su nacimiento de Jesús, estamos en el año 2022. Si partimos de cuando murió Jesús, pues estamos en el 33. Y entonces la era cristiana, pues se considera que o bien fue en el año 2000, inicio de una nueva era, o fue en el año 2033 cuando muere Jesucristo. Dependiendo de cómo la veamos o la veas. Y entonces por ello los astrólogos dicen que la era cristiana está llegando a su fin, y según ellos toca el turno de la era de Acuario. Y la nueva era es uno de los muchos intentos de dar sentido a la vida, pero sin Dios y sin religión. Ahora, no vayan a pensar que esto es nuevo, esto no es nuevo. Esto ya se vivió y se ha vivido siempre. Bíblicamente podemos situar los tiempos de Noé, otro tiempo, Sodoma y Gomorra. O sea, ha habido, estos acontecimientos no son nuevos. Bueno, nuevos para la juventud, pero en la historia de la vida del hombre no es nuevo. Y es por ello que la religión cristiana católica está siendo bombardeada, argumentando que la religión es patriarcal y autoritaria. O sea, las personas quisieran que la iglesia modificara las normas. Les gustaría que aceptaran la libre unión, el aborto, el homosexualismo, el lesbianismo. Pero la iglesia no va a cambiar, no es porque no quiera cambiar. La iglesia no puede cambiar porque la doctrina, las enseñanzas, los dogmas son producto de la religión traída por Jesucristo. La iglesia nada más es portadora, administradora del deseo ferviente de Dios de salvar a los hombres. Y entonces la religión es camino
para la unión con Dios. Eso es lo que es la religión, de una manera sencilla. Entonces, tanto las instituciones políticas son incapaces de mejorar el mundo, está visto. Se han servido a sí mismos los políticos, ya lo vimos. La medicina tradicional es incapaz de curar eficazmente a las personas. Entonces, en ese sentido, las personas ya no confían en lo establecido, en lo que antes era bueno, y por ello ahora se centran en sí mismos, en busca de sentido y fuerza para sus vidas. Esto quiere decir entonces que la nueva era es una reacción negativa ante una cultura contemporánea. Es así como el renacentismo y la reforma han ayudado a formar al individuo occidental moderno. Bueno, ya dije que esto no es nuevo, pero lo que estamos viviendo hoy es producto del renacentismo de los siglos XV y siguientes, y también por la reforma que implementó Martín Lutero. ¿Sí? O que quería Martín Lutero, y que ha hecho mucho daño a nuestros días. Así es. Entonces, por otro lado, es entendible este vacío, pues se desestima con más vehemencia no pertenecer a instituciones creadas. Y aunque experimenta el hombre una tremenda soledad, fruto de lo que llamamos vida moderna, no desean inclinarse a las opiniones oficiales, sintiendo que son de más valor las suyas. Sí, ya no quisiera pertenecer a nada. Por eso entonces el rechazo a querer casarse sacramentalmente. Por eso el rechazo a la misa, a los sacramentos. ¿Sí? Por eso entonces quisiéramos vivir sin leyes y sin normas, donde sea lo más importante lo que tú quieres y piensas. Yo no sé si sea posible. Tal vez esto sea posible, pero si viviera solo, ahí en la montaña, pues ahí tal vez hagas lo que quieras, pero dentro de el lugar donde Dios nos creó para ser seres sociales, pues no, porque la experiencia nos dice que necesitamos unos de otros. Ahora, al hacer a un lado a la religión, se prepara el camino para un culto a la humanidad y una celebración de la sacralidad del yo. Y entonces pretende conciliar los valores del Evangelio con el de la prosperidad. Si eres próspero, si progresas, si tienes dinero, entonces eres de los nuestros. ¿Sí? O sea, tener una religión sí, pero sin compromisos. Y eso se tiene que vislumbrar en economía, en dinero. Bueno, pues veamos los programas que nos pasan en la televisión. Pare de sufrir. O a lo mejor invitaciones como: con esta oración vas a recibir dinero. ¿Sí? Es muy propio de corrientes de pensamiento. Los primeros símbolos de este movimiento se introdujeron en la cultura occidental. Fueron el conocido festival de Woodstock. Les advierto que no sé inglés, entonces disculpen mi traducción. En el festival de Woodstock, en el estado de Nueva York, en 1969. Y el musical Hair, que expuso los principales temas de la nueva era en su canción emblemática Aquarius.
¿Qué pasó en ese famoso festival? Bueno, cuentan que hubo unos jóvenes que se rebelaron, hicieron una manifestación ante el gobierno, dijeron no a lo que estaba establecido, y entonces el gobierno les proporcionó 3 días de música, 3 días continuos de música, donde se reunieron muchísimos jóvenes. En ese momento, en esos 3 días, les pusieron gratuitamente alcohol y droga. Alcohol y droga. Entonces fue un desenfreno total. Ya se imaginarán las consecuencias de música rock, estridente y ya con instinto satánico, y luego más alcohol. Y luego más droga, y luego más resentimiento. Entonces digamos que fue un cóctel donde a los jóvenes de su tiempo, digamos que los atrapó. Los más grandes de edad, pues recordamos a los famosos hippies. En ese tiempo también surgió el grupo de los Beatles. Y también en Europa se dio una revolución juvenil. Y a partir de ese entonces, pasado después esa euforia de la novedad de la era de Acuario, entonces, pues ya muchos crecieron, se hicieron adultos. Y todos esos adultos ya experimentaron otras cosas. Y fue ahí donde ya empezaron a entrar ya en otros temas. Como lo veíamos, ya hicieron mucho caso a las corrientes de pensamiento hindú, o sea, las asiáticas, las orientales. Y ese es, así a grandes rasgos lo que sucede. Ahora, ¿qué ofrece la nueva era como corriente o como religión? Bueno, lo que ofrece primeramente es un encantamiento. Todo el que hace caso, el que se mete en esa área, en ese espacio, digamos que queda encantado. Porque entonces puede darle culto a su yo, como ya decíamos. Pero para que haya encantamiento, pues debe de haber un ángel. Un ángel por el cual te dejes cautivar. Ese es uno de los elementos comunes de la espiritualidad de la nueva era. Es la fascinación por las manifestaciones extraordinarias. Ellos lo van a experimentar. Y en particular por los seres paranormales. Los que entraron en esa situación o los que entran, pues experimentan ya cosas totalmente fuera de lo normal. Dice aquí, las personas reconocidas como medium aseguran que su personalidad es poseída por otra entidad durante el trance. No sé si han tenido experiencia con espiritistas, de esas personas que hacen limpias. Pues ellos para entrar en eso hacen un ritual, donde entran en trance y donde supuestamente pueden comunicarse con los muertos. O hay alguien que se posesiona de ellos y entonces pues ya te dice qué te pasa o qué te duele o cómo te curas. Y entonces a veces la gente pues no se da cuenta de ello. A lo mejor lo sentimos como alguien excepcional, pero veamos las consecuencias de ese actuar. Entonces también eso que estamos hablando es un fenómeno conocido como el channeling.
que significa canalización, en el cual el medium puede perder el control de su cuerpo y de sus facultades, es decir, queda poseído, decíamos, por otra entidad. No puedo decir si es un diablo, un demonio, pero pues no experimentan otra cosa. Por eso sería bueno que ustedes leyeran 2 de Corintios capítulo 11, del 1 al 4 y del 13 al 15. ¿Cuál es ese ángel? Bueno, ahí nos descubre que ese ángel es el mismo Satanás disfrazado de ángel, con la capacidad de hacer demonios, con la capacidad de hacer milagros, con la intención de erigirse como Dios. Y entonces, ¿qué cosa hace el que se mete a esa corriente? Pues sin darse cuenta se mete en la corriente de Satanás. Y mucho cuidado, porque el que se mete ahí, a veces es difícil que salga. Algunos testigos admiten que las manifestaciones son efectivamente espirituales, pero aseguran que no proceden de Dios, a pesar del lenguaje de amor y luz que suele usarse casi siempre. Es decir, te hablan muy bonito, parecen ser de veras muy seres espirituales, parece que caminan entre algodones, parece que en verdad son iluminados, pero en la práctica, en la realidad, no es cierto. Sería correcto referirse a ello como una forma contemporánea de espiritismo, más que una espiritualidad en sentido estricto. Por ello, entre ellos hay muchos niveles de guías, de entidades, de energías y seres en cada octava del universo. Yo recuerdo que un señor, no sé si viva, pero me decía que él iba a unas sesiones donde se presentaba el apóstol San Juan y me invitaba, me decía, vamos. No, no. ¿Por qué? Porque Jesús ha advertido: estén atentos, no se dejen engañar. Les dirán: Jesús está aquí o está allá, hará milagros. No se dejen arrastrar. No se dejen arrastrar. Y bueno, no, pues sí, aunque parecía atractivo lo que decía, no me atreví a ir. Decía, es que él se manifiesta y él habla y dice y da la explicación. Fíjense, y era católico. Les sugiero que lean Mateo 24:24. ¿Sí? Bien. ¿Qué quiere decir entonces? Que esta manera de espiritismo, pues hay muchos guías y están allí para que tú los escojas y elijas según tus propios mecanismos de atracción, repulsión. Es decir, seguramente que o los escoges o te escogen. Y entonces ya estás listo para trabajar a favor del maligno. Estos seres espirituales a veces son invocados de manera no religiosa. Escuchen bien esto. Son invocados de manera no religiosa. ¿Cómo engañan al católico? Pues a veces utilizan imágenes religiosas católicas, utilizan flores. A veces ellos utilizan túnicas blancas. Entonces, nosotros, como estamos abiertos
al, a la espiritualidad, pues somos fáciles de atrapar. Y entonces son invocados como una ayuda para la relajación, con vísperas a mejorar la toma de decisiones y el control de la propia vida profesional y personal. Es decir, nosotros quisiéramos ser exitosos y bueno, no sé si ustedes sepan que muchos políticos, por ejemplo, van a Catemaco. ¿Para qué? Pues para que les vaya bien en su trabajo de políticos. Bueno, ya sabrán las consecuencias. ¿Qué cosas esperan lograr las personas que nos unimos a la nueva era? Armonía y comprensión y buenas vibras. Eso es lo que anda buscando. A veces los comentarios que oímos por las personas que tienen algún noticiero, dan alguna información, a veces hablan del karma, se le regresó el karma, se le volteó el karma. Fíjense la manera de expresión. Se me acercó una persona y me pareció que capté buenas vibras. Y entonces, ¿dónde se dan esas cosas? En fenómenos tan diversos como el jardín del Fin Dom o el Feng Shui. No existe distinción para ellos entre el bien y el mal. Para ellos las acciones humanas son fruto de la iluminación o de la ignorancia. Es decir, ya no hay bien o mal, ya es según como tú lo quieras ver. Por ejemplo, en el campo de la salud, proponen una vida dorada. La medicina formal que conocemos, la alopática, tiende en la actualidad a limitarse a curar dolencias aisladas, concretas. Es decir, te duele un riñón o la cabeza o un brazo, el pulmón, pues te dan medicamento únicamente para ello. Y entonces no logran una visión de conjunto de la salud de la persona. Esa es la medicina alopática. Bien. Entonces, hay veces que te curan de una cosa, nos curamos de una cosa y los medicamentos hacen reacción y a veces nos producen otra y entonces quedamos insatisfechos. Y entonces quisiéramos un medicamento que nos cure, pues valga la expresión, de cabo a rabo. Y es ahí donde entonces surgen y se da la popularidad de las terapias alternativas. Estas han aumentado enormemente porque asegura abarcar a la persona en su totalidad y se dedican a sanar más que a curar. Como es sabido, la sanidad holística se centra en el importante papel que desempeña la mente en la curación física. Entonces, ¿a dónde está la cura? En tu mente, ya no en la medicina. Entonces hace falta, ahí también entra la acupuntura, por ejemplo. Te insertan agujas en el cuerpo de acuerdo a tus padecimientos. Ahí entran los masajes. Y esta sanación que está dentro de nosotros la podemos alcanzar cuando estamos en contacto con nuestra energía interior o con la energía cósmica. Entonces tienes que estar orientado. A lo mejor hasta tu casa debe estar orientada, las ventanas para que te llenes de energía y haya buenas vibras. Y además esto incluye una prolongación de la vida. La publicidad relacionada con la nueva era cubre un amplio espectro de prácticas. Es decir, aquí es donde entra el sincretismo que les hablábamos al principio, tales como la acupuntura, la biofeedback,
la quiropráctica, el reiki, la kinesiología, la homeopatía, la iridología, el masaje en sus distintas formas y varios tipos de pulvor, tales como la ergonomía, Feldenkrais, reflexología, el rolfing, el masaje de polaridad, el tacto terapéutico, etc. Otros como la meditación y visualización, las terapias nutricionales, la sanación psíquica, varios tipos de medicina a base de hierbas, la sanación mediante cristales, llamada la cristaloterapia, o los metales, la metaloterapia, o la música, musicoterapia, o colores, la cromoterapia, terapias de reencarnación, también terapias de risoterapia. Dentro de estos también están incluidos, fíjense bien, los programas en 12 pasos que utilizan los grupos de autoayuda. Por ejemplo, los drogadictos anónimos o los alcohólicos anónimos están dentro de esa corriente. Y si alguno tiene familiares o conocidos ahí, fíjense bien y dense cuenta si se curan. No se curan, ahí se quedan atrapados. Si algunos llegan a medio salir, no salen del todo. Ahí están atorados. ¿Qué quiere decir? Que no es cierto, que no funciona. No funciona. Entonces la nueva era ofrece una fórmula oriental en términos occidentales. Aquí les va otra. Originariamente la reencarnación formaba parte del pensamiento cíclico hindú, basada en el Atman o núcleo divino de la personalidad. Más tarde, implementan el concepto de Jiva, que se traslada de cuerpo a cuerpo en un ciclo de sufrimiento llamado el samsara, determinado por la ley del karma, y vinculado al comportamiento de las vidas pasadas. Así que también puedes reencarnar. Fíjate, si puedes reencarnar, entonces ya se elimina la resurrección. Ya. Fácil. ¿En qué vas a reencarnar? Pues puedes reencarnar en un perro, en un caballo, en un cerdo, o a lo mejor en otro ser humano. Bueno, no sé en qué cabeza quepa, pero bueno. Entonces, ¿cuál es el engaño? Pues la esperanza estriba en la posibilidad de nacer en un estado mejor o definitivamente en la liberación de la necesidad de volver a nacer. O sea, hay algo en tu interior que te dice que tú no mueres, que tú continúas viviendo. Pues entonces sería bueno volver a nacer. Ahora, a diferencia de la mayoría de las tradiciones budistas, lo que vaga de cuerpo en cuerpo no es un alma, como dice la religión católico-cristiana, sino un continuum de conciencia encerrada en un proceso cósmico potencialmente infinito. Es decir, sin fin, que incluye incluso a los dioses. La reencarnación se ha entendido de manera mucho más optimista, como un proceso de aprendizaje y de realización individual progresiva. El espiritismo, la teosofía, la antroposofía y la nueva era ven la reencarnación como una anticipación de la evolución cósmica. Si ustedes se dan cuenta, todo lo refieren a las fuerzas de la naturaleza. Todo se encuentra ahí. La creación, entonces, esa no la realizó Dios. Nada más apareció
y nosotros también. Bien. ¿Cuáles son los principios fundamentales del pensamiento de la nueva era? Bueno, primero una respuesta global en tiempos de crisis. Ya lo vimos. Tanto la tradición cristiana como la fe laica en el progreso ilimitado de la ciencia tuvieron que hacer frente a una grave ruptura manifestada por primera vez en las revueltas estudiantiles del 68. La sabiduría de las viejas generaciones de repente se quedó sin significado, es decir, ya no tiene nada que decir a los jóvenes. Se quedó sin significado y sin respeto. Mientras se desvanecía la omnipotencia de la ciencia, de manera que la Iglesia ahora tiene que enfrentarse a una nueva crisis en la transmisión de su fe a las generaciones jóvenes. Entonces, vamos a ir así como que ya cerrando esto. La nueva visión, meta de la transformación consciente, ha tenido un enorme éxito. La generalización de la ecología como fascinación por la naturaleza y la resacralización de la madre tierra o Gaia, gracias al celo misionero característico de los verdes. A ver, lo que les estaba diciendo. Para la nueva era, lo más importante es la naturaleza. Si ustedes se dan cuenta, muchas personas hablamos de la madre tierra, de la madre naturaleza. Se nos olvida que son elementos creados por Dios, para beneficio de los hombres. Pero el hombre, en su intento por desplazar a Dios, quiere erigir, como en el tiempo de los aztecas, quiere erigir a la madre tierra, a la madre naturaleza, como Dios, como lo hacían los aztecas. Divinizaban al sol y a la luna, divinizaban al agua, a la tierra. Pues ese es uno de los principios fundamentales de ese pensamiento. Y si ustedes se dan cuenta, bueno, hasta tenemos un partido, el Partido Verde. ¿Cuál es su preocupación? La naturaleza. La naturaleza. Que se cuide lo verde. Pues hasta le llaman por eso se le conoce como los verdes. Porque ellos quieren poner su confianza en ellos. Bien. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esta pequeña exposición? ¿Cómo debiera responder un católico? Primero, definitivamente con alegría y apertura de corazón. Es necesario entonces que haya perseverancia en el estudio y demostrando lo aprendido con actitudes visibles, como la sencillez en el trato a los demás, la colaboración en actividades del grupo, colaboración en la parroquia, en la comunidad, en la colonia, en la calle, con los vecinos, practicar el ayuno y la ayuda a los pobres. Es decir, esa es una de las formas más sencillas y comunes que con el católico podría responder a estos retos. Un segundo paso, colocarnos de rodillas ante el sagrario, asistir a misa, asistir a talleres o a cursos. Y no debe olvidar el católico las grandes verdades cristianas, como cuáles: Dios hecho carne en el niño Jesús, dentro del vientre de la Virgen María, así como lo expresa Gálatas 4:4. Esta es una respuesta contundente que el gnóstico
no soporta. Es decir, es algo que le molesta. Le molesta, por ejemplo, que Dios se haya dado a conocer para entrar en diálogo con la criatura humana. ¿Cómo lo hizo? A través de Jesucristo, que vivió, que padeció, que fue muerto y crucificado por los hombres. Eso es lo que la enseñanza cristiana ha enseñado después de la muerte de Jesucristo. Lo podemos ver, qué cosa anunciaba San Pablo en la carta a los Corintios en el capítulo 15, versos 3 al 5. No perder de vista esa enseñanza. Y luego dice ahí mismo que resucitó al tercer día. Tenemos, solo pongo uno, pero revísenlo, en San Juan 21, en San Mateo capítulo 28, 1, en San Lucas el capítulo 24, en San Marcos en el capítulo 16. Entonces ahí está la enseñanza que no debemos olvidar. También que está sentado a la derecha del Padre, que dejó fundada una iglesia, que llamó a 12 apóstoles como encargados de ella. Es decir, es así como debemos responder con una fe madura, con una fe firme y segura. Y también tener en cuenta que dejó como testamento una doctrina, una religión, algo que muchos desprecian. Entonces, esa religión es para que vivamos en paz, para que vivamos en armonía, y es un camino seguro para llegar a Dios. Ahí está la observación en San Juan 14, 23 y siguientes. Entonces, ¿para qué sirve la religión? Camino para encontrarnos con Dios. La religión sirve para unirnos, para atarnos a Dios. Ahora, por otro lado, y también no olvidar que Jesús habló no solo como muchos filósofos, sino que sus palabras las hizo vida. Es decir, lo que decía, lo hacía, sanando y curando a los enfermos, perdonando pecados. Y además que ofrendó su vida cargando con todos los pecados de los hombres, muriendo en una cruz para salvación nuestra. ¿Por qué entonces surgen corrientes nuevas de pensamiento? Aquí viene lo bueno. Porque si ya leímos Romanos capítulo 1 del 18 al 32, entonces seguramente que ya nos dimos cuenta que todas las cosas que nos pasan negativas es por la indiferencia del hombre a las cosas de Dios. Y también por falta de testimonio cristiano. Muchos no hemos sabido dar un buen testimonio. Pero también nunca es tarde para empezar. Y bueno, a lo mejor los que no supimos dar testimonio ya murieron. Pero los que nos quedamos vivos, esforcémonos por dar un buen testimonio de cristianos, de hijos de Dios. Número 2, por el alejamiento de Dios y por la falta de fe. ¿Cuánto trabajo nos cuesta creer las verdades de Dios mismo? ¿Cuánto? Dice en la carta a los Hebreos, no enderezcan su corazón, no endurezcan su corazón y crean. Número 3, por la falta de continuidad en la instrucción y conocimiento de la doctrina católica. Nos da una pereza
ir a un curso, un taller. Nos da pereza o flojera nos pone de malas ir a unas pláticas presacramentales. Pareciera que nos queremos quedar en la ignorancia. Pero esa ignorancia es aprovechada por el maligno que nos lleva por otros caminos. 4. Por la ignorancia de los papás y por la pereza a no enseñar a sus hijos la doctrina y la práctica de la fe. Ya habíamos visto, número 5, por la inmensa sed de Dios que los hombres tenemos y que queremos llenarla con cualquier cosa menos de Dios. 6. Por maestros y catedráticos ateos que piensan que el razonamiento humano es lo más importante en la vida del hombre. 7. Porque se termina una carrera y se llega a pensar que ya sabemos saberlo todo. 8. Porque siempre queremos tener la razón en todo. Bien, entonces, ¿cuál fue la finalidad de este estudio? Pues invitar a tener en cuenta la sed espiritual de numerosas personas y que esta corriente de la nueva era intenta llenar. Entonces, ¿qué hacer? Fomentar el discernimiento para encontrar puntos sólidos y llevarnos a vivir una vida plena en Dios nuestro Señor. Valorar nuestra doctrina y auténtica espiritualidad católica para poder hacer frente a esta y a otras corrientes de pensamiento que vendrán contrarias a lo aprendido y que tenemos como regla de fe. Orientar a los encargados de la predicación del Evangelio y de la enseñanza en la iglesia en todos los niveles. Mejorar la enseñanza, desde el más pequeño hasta el más grande. Muchas personas rechazan el término nueva era y sugieren la expresión espiritualidad alternativa. Bueno, suena bonito, pero finalmente, como decíamos hace rato, es un protestantismo invisible. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues explicar a los fieles católicos en qué difiere la espiritualidad de la nueva era con la religión cristiana y la puedan entender. Dice San Pedro, primera de Pedro 3:15, si alguien les pide explicaciones de vuestra esperanza, estén dispuestos a defenderla, pero con modestia y respeto, con buena conciencia, es decir, bien instruidos. Por último, invitar a los cristianos católicos a tomar en serio la nueva era y pide entrar en un diálogo crítico con quienes se aproximan al mismo mundo desde perspectivas muy diferentes. Es decir, si queremos dialogar con alguien que está muy en contra de la religión cristiana católica, pues primero necesitamos instruirnos, formarnos, conocer, para no hablar y decir tonterías, sino ser objetivos en lo que queremos expresar. La eficacia pastoral de la Iglesia en el tercer milenio depende en gran medida de la preparación de comunicadores eficaces del mensaje evangélico. Es decir, como bautizado tienes una misión: anunciar el Evangelio. Pero no lo que se nos ocurre, sino lo que Jesucristo dejó en su iglesia para salvación de nuestros hermanos. Entonces, otra nueva sugerencia, una recomendación:
Lean Primera de Juan, capítulo 2, del 29 al capítulo 3, verso 6. Con calma para que se comprenda. También se sugiere el video Los peligros de la nueva era en YouTube. Anótenle ahí Pepe González y busquen ahí Los peligros de la nueva era. Es otra exposición diferente, muy interesante, que nos va a ayudar a discernir y a fundamentar la fe que practicamos. En caso de que no, bueno, pues vean hay otros videos, pero debemos de tener cuidado con los conceptos que exponen, porque muchos hablamos, pero no todos hablamos con la verdad. Entonces muchos hablamos con nuestros criterios, y lo que estamos tratando de hacer acá es hablar, sí, pero no con mis criterios, sino con los criterios de Dios. Por eso hemos anotado citas bíblicas, para que sea el querer y el pensar de Dios y no sean nuestros criterios. Bueno, pues gracias. Esto ha sido una exposición larga, probablemente larga, un poco pesada, pero créanme que llena de interés. Y si lo hago despacio es para que se comprenda, para que tratemos de comprender el sentido y cuidémonos de expresiones. Muchos decimos expresiones sin pensar. Por ejemplo, los jóvenes. Ya crecí, ya no te metas en mi vida, ya estoy grande y yo decido lo que quiero. Nada más mentiroso que ello. ¿Por qué es una mentira? Porque la muchacha o el muchacho, el joven, quisiera ya no recibir órdenes de sus padres. Quisiera ya decidir por sí mismo. Para empezar, no tiene experiencia. Lo sabemos. Y en la primera de cambios regresan a que les ayudemos. Llegan con una necesidad económica solicitando se les ayude. También puede ser una necesidad habitacional, no tiene un lugar donde vivir. Otra necesidad podría ser el niño, la criatura. El hombre trabaja, la mujer trabaja y no hay con quién dejar al niño. Y entonces regresan. ¿Me podrás ayudar cuidando a mi hijo o a mi hija? Y entonces, ¿por qué dije que era una mentira? Porque decían que ya no querían depender de los papás y lo siguen haciendo. Entonces, a veces los papás pues sonríen y pues acceden, porque comprenden que sus hijos no han crecido físicamente, pero espiritual y moralmente no han crecido. Y algunas veces, en muchos, ya tienen 50, 60 años los hijos y todavía no han madurado. Pues que esta reflexión les ayude y nos ayude a todos. Que Dios les siga bendiciendo. Le damos gracias a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por estos momentos de reflexión, de meditación, a través de este tema que llevó por título Los peligros de la nueva era. Señor, que esto sirva para muchos, que muchos lo vean, que muchos lo compartan, que muchos lo razonen, lo reflexionen y bueno, ¿por qué no aplicarlo a sus vidas? Que el Señor los cuide y los guarde. Amén. Nos vemos, amigos, hermanos. Hasta la próxima.